Un saludo desde la ciudad de Puebla, México, para todos los que nos ven por las redes, por Facebook y nuestros hermanos por Zoom. Y por supuesto aquí en la congregación, en lo presencial, saludos a cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a continuar con esos estudios por este ministerio de Elim, ¿verdad? Estamos hablando sobre las citas divinas y hoy vamos a tener otro tema muy importante que vamos a recibir de parte de nuestra hermana, ¿verdad? Que en este caso es mi esposa. Bien, ¿qué les parece si ponemos en manos de Dios este tiempo? ¿Sale? Vamos a orar y pues les invito a poner en manos de Dios este tiempo. Bendito eres tú, Señor, creador del cielo y de la tierra, que nos permites reunirnos en tu nombre y que nos has dado tus mandamientos, tu palabra y la comunión que es en el Mesías, en Yeshua, Señor. Y te rogamos esta mañana que tú seas quien nos dirija en todo momento, en todo tiempo, y que tú utilices, Señor, a cada uno de tus siervos para compartir tu palabra, pues tú nos has hecho portadores de ella y queremos ser responsables al hacerlo, al exponer tu palabra, con el fin de que tu nombre sea glorificado y los hombres conozcan acerca de ti, de lo que tú eres, de quién eres y de lo que vas a hacer y de lo que te agrada, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos, agradecidos en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Invitamos a la maestra. Ok, ahí me queda grande. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, bueno, pues vamos a iniciar hoy con la cita de otoño. La semana pasada nos quedamos en Yom HaKippurim y vamos a continuar en Yom HaKippurim, pero ahora vamos a ver los aspectos mesiánicos y proféticos. Un momentito, por favor. Muy bien. Vamos a iniciar aquí en el cumplimiento mesiánico del día de la expiación. Vamos a leer primero Génesis 14, 18 al 20. Resulta algo muy extraño, ¿verdad? Irnos a Génesis, a una historia que aparentemente no tiene nada que ver con Yom HaKippurim, pero tiene todo que ver. Dice Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este Melquisedec, que se menciona por primera vez en Génesis 14, es mencionado de nuevo hasta el Salmo 110:4. Dice así: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Son las únicas veces que aparece, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, Melquisedec, pero se vuelve a mencionar en el libro de Hebreos. Y miren lo que nos dice el autor de Hebreos en el capítulo 7, versos 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham y que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí vemos cómo el autor de Hebreos está hablando acerca de Melquisedec, y no porque Melquisedec sea una teofanía. Simplemente está diciendo, este Melquisedec es semejante al Hijo de Dios. ¿En qué? En que no tiene principio ni fin de vida. No porque no haya muerto Melquisedec, sino porque no se menciona. Eso es todo el asunto. No hay nada tan místico así de que, ay, ese Melquisedec era una teofanía, vino el Señor, encarnó primero y era rey. Es una comparación. Así como Dios compara
la carne con el pan, esta es una comparación entre un hombre de quien no se menciona principio ni fin de vida con el Hijo de Dios, que tampoco tiene principio ni fin de vida porque Él es eterno. Eso es todo en Melquisedec. Esa es toda la comparación. Sin embargo, de aquí va a tomar el autor de Hebreos esta semejanza para hablar de lo que es el sacerdocio de Yeshua. Y vamos a ver estas características del sacerdocio del Mesías en el orden de Melquisedec. Y si ustedes encuentran más, anótenlas. A mí me sorprende que haya tantas cosas que el Señor hable acerca del sacerdocio en el orden de Melquisedec. Dice en sus hojas el número 1, las características del sacerdocio en el orden de Melquisedec. En la carta a los Hebreos, el autor nos da muchas características sobre el sacerdocio de Yeshua según el orden de Melquisedec. Y esa es nuestra primera respuesta. Ya vimos que es rey de Salem y rey de paz, ¿verdad? Rey de justicia y rey de paz. Entonces aquí tenemos a un sacerdote que al mismo tiempo es rey, ¿ok? En el 2:17, bueno, no voy a mencionar ya los capítulos y versículos, ustedes saben que todo es en el libro de Hebreos. Entonces, Hebreos nos dice que en el sacerdocio de Melquisedec, Yeshua es fiel y expía los pecados. Y aquí la palabra para expiar en este versículo significa para reconciliar. Se compadece Yeshua en su sacerdocio. Está constituido a favor de los hombres para presentar ofrenda y sacrificio por los pecados. Es paciente con los ignorantes y extraviados. Es autor de eterna salvación. Fue declarado por Dios. Entra hasta dentro del velo en el verdadero tabernáculo, es decir, el que está en los cielos. Bendice. Permanece para siempre. Es mayor al sacerdocio de Aarón. Es distinto al de Aarón, no es de Leví, sino de la tribu de Judá. Fue hecho con juramento. Es fiador de un mejor pacto. Permanece para siempre. Es inmutable. Salva perpetuamente y vive para siempre para interceder. Es conveniente, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Por la palabra del juramento fue constituido perfecto para siempre. Se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tiene mejor ministerio por ser mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Es sumo sacerdote de los bienes venideros. Se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpia nuestras conciencias de obras muertas. Es mediador de un mejor pacto. Por él se recibe la herencia eterna. Entró en el cielo mismo para presentarse por nosotros a Dios. Se presentó para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hace la voluntad del Padre. Nos santifica mediante la ofrenda de su cuerpo hecha una vez para siempre. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Nos da libertad para entrar en el lugar santísimo por su sangre. Nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo que es su carne. Es sacerdote sobre la casa de Dios. Purifica nuestros corazones de mala conciencia y lava nuestros cuerpos con agua pura. Nos abre el camino al trono de la gracia. Es impresionante, ¿no? Cómo en el orden de Melquisedec, el sacerdocio de nuestro Mesías es
tan amplio, tan grande, tan perfecto, que obviamente era necesario que el sacerdocio de Aarón terminara para dar paso al sacerdocio de nuestro Mesías en el orden de Melquisedec. Les repito, si encuentran más características, por favor agranden la lista. Tal vez haya mucho más que decir. Pero vamos a ver ahora en su hoja 2, por favor. Ahora vamos a ver que Yeshua está en Yom HaKippurim. Dice Hebreos 7:11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y muchos dirán, ya ves, aquí la ley se fue entregada por el sacerdocio levítico, entonces si ya no hay sacerdocio levítico, ya no hay ley. ¿Es así? No. En el Sermón del Monte, Yeshua nos enseñó que la ley de Dios tiene que obedecerse desde el corazón, ¿verdad? Nos lleva al corazón, al propósito del mandamiento. Y lo mismo va a suceder con el sacerdocio de Melquisedec, en el orden de Melquisedec. Vamos a ver la ley de alguna manera potenciada desde el corazón. Hebreos 7, 26 al 28 nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aquí vemos entonces la diferencia entre el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec. Perdón, de Yeshua en el orden de Melquisedec. Pero vamos a hacer algunas comparaciones. Vamos a ver el sumo sacerdote en el orden levítico y vamos a ver cómo Yeshua en el orden de Melquisedec cumple con el Yom HaKippurim. Entonces, el primer elemento es que entra una vez al año al lugar santísimo. Una vez al año al lugar santísimo, Dios le dijo, no entres todo el tiempo, una vez al año. Y cuando Aarón moría, pues tenía que sucederlo el hijo o el hijo mayor que tuviera. En cambio, en el orden de Melquisedec, dice Hebreos, y aquí también las citas van a ser del libro de Hebreos, a menos que se mencione lo contrario, en el capítulo 9 y verso 12 dice que entró una vez, igual que el arónico, ¿verdad? Pero este dice para siempre, en el lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, para siempre, en el lugar santísimo es que va a entrar nuestro Mesías. ¿Lo tienen? Muy bien, continuamos. Siguiente. La sangre del becerro. En el orden levítico, en el orden de Aarón, su sangre es para expiación del sumo sacerdote y su casa. Porque él necesitaba primero ser expiado, pues él tenía pecado igual que los demás hombres. Obviamente su responsabilidad era muy grande y él tenía que cuidar de no pecar, pero va a pecar de todos modos porque tiene debilidad en él. En cambio, en el orden de Melquisedec, al no tener pecado, no necesita ofrecer primero por sí mismo. ¿Ok? Entonces vamos viendo similitudes y al mismo tiempo diferencias dentro del sacerdocio. Siguiente, vamos a ver ahora el macho cabrío para Adonai. En el orden levítico dice que es para la expiación del pecado del pueblo. Con su sangre se purifica el santuario de las impurezas, rebeliones y pecados.
Es importante recordar esto, que la expiación del pueblo es para purificar el santuario. ¿Y qué es el santuario? Es el lugar santo y el lugar santísimo. Claro que el atrio también es un lugar que Dios ha apartado, también es santo, pero cuando habla del santuario se refiere a estas dos secciones, al lugar santo y al lugar santísimo. En el orden de Melquisedec dice que la sangre ofrecida es la de Yeshua, ya no la de un macho cabrío, sino la de Yeshua, y es una sola ofrenda para hacer perfectos para siempre a los santificados y limpia nuestras conciencias. Y es algo que el autor de Hebreos va a explicar con más amplitud en el contexto, diciendo que la sangre de los machos cabríos, del becerro, incluso incluye allí las cenizas de la becerra, esto no puede limpiar la conciencia. Porque los hombres iban, daban su animalito, pues, se hacía todo esto y Dios podía perdonar, se cubría el pecado y la conciencia, ¿cómo quedaba? Esa es obra del Señor. Y no es que en la antigüedad no pudieran limpiar su conciencia, pero tenían que ver eso que estaban haciendo como sombra de lo que había de venir, que es nuestro Mesías. Así que Yeshua sí puede limpiar nuestra conciencia y es a lo que Él quiere llegar, a nuestra conciencia. A que tú tengas ese discernimiento del bien y del mal, a que aborrezcas lo malo y ames lo bueno. Que si Dios aborrece el pecado, tú también lo aborrezcas. Que no estés con la dificultad de que es que es difícil obedecer la ley de Dios porque sí se me antoja decir mentiras. No, cuando Dios limpia tu conciencia ya no se te va a antojar decir mentiras. Al contrario, si se te sale una pieza por error, porque no lo pensaste y se te salió así nomás, enseguida el Espíritu Santo redarguye y tú dices, Señor, perdóname, así no era. ¿Ves cómo el Señor limpia nuestras conciencias? Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Vamos a continuar. Ahora vamos a el macho cabrío para Azazel. Y ya vimos que Azazel significa chivo de partida. Entonces, cambiándolo diría, el macho cabrío para ser chivo de partida, ¿okay? Para alejar. Dice en el orden levítico arónico que este chivo lleva sobre sí todas las iniquidades, rebeliones y todos los pecados del pueblo a tierra inhabitada. Y algunos a fuerza quieren meter aquí que Satanás es ese chivo y que es un demonio o algo así. Entonces, ¿tú te imaginas que entonces Satanás va a llevar las iniquidades, rebeliones y pecados sobre sí? ¿Verdad que no? No cuadra, no es así. Este chivo que aleja las iniquidades, rebeliones y pecados es Yeshua también. Dice en el orden de Melquisedec, el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Él es ese chivo que se aleja. Él es el que tuvo que morir, alejarse de las gentes para llevar sobre sí todos estos pecados, todas estas rebeliones, todas estas iniquidades y podernos regalar la vida eterna, limpiar todo lo que estorbaba. Vamos a continuar ahora entonces con el cambio de vestiduras, porque ustedes ven que en el orden levítico, en el versículo 23 y 24a de Levítico, el sumo sacerdote debe quitar sus vestiduras, lavarse y vestirse de nuevo. ¿Qué pasa en el ministerio de Melquisedec? Y aquí estuve, piensa y medita, y el Señor me hacía ver, ¿no?, que tanto puede referirse como a la resurrección de nuestro Mesías, ¿cierto? Porque cuando Él murió en su cuerpo, llevaba toda esa iniquidad, toda la sangre que se derramó. Él quedó rojo, ¿verdad? Todo su cuerpo. Pero cuando Él resucita, ¿era el mismo cuerpo? Era un cuerpo glorificado. Ahí hay un cambio de vestidura, ¿no? En el orden de Melquisedec dice en el 9:28 de Hebreos que Yeshua aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que
le esperan. Así que puedo ver este cambio de vestidura tanto en la resurrección del Señor como en su segunda venida, sin relación con el pecado. Sin embargo, vamos a hablar más adelante de estas vestiduras que se van a ensuciar, ¿ok? Proféticamente. Pero vamos a continuar aquí. Ahora vamos a ver el holocausto de los carneros. En el orden levítico, el orden arónico, el sumo sacerdote ofrece en holocausto Corbán Olá, los dos carneros, uno por sí y otro por los hijos de Israel. Vamos a ver en el orden de Melquisedec, Yeshua es el holocausto. Y acuérdense que holocausto es ascender. Olá es lo que significa ascender, es decir, lo que nos lleva al Padre. Yeshua es el holocausto que se ofrece a Dios en su cuerpo, como estaba profetizado en Salmo 40, 6 al 8. Esta es la referencia de Hebreos 10, 5 al 7. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y esto es lo que tenían que hacer. Cuando el pueblo de Israel ofrecía un holocausto, es porque deseaban hacer la voluntad de Dios, porque la ofrenda, el Corbán Olá, lo que representa es la entrega total al Señor, Adonai. Entonces, estamos dispuestos a hacer su voluntad. Así como Yeshua es el holocausto que entrega su cuerpo y hace la voluntad del Padre. O como decía también Pablo, ¿verdad? Golpeo mi cuerpo, me pongo en servidumbre para servir al Señor. Así que este es el ejemplo de nuestro Señor para nosotros y lo que Él hizo en su obra redentora. Ahí está Yeshua representado en el holocausto de los carneros. Ahora vamos a ver los cuerpos muertos del becerro y del macho cabrío. En el orden levítico, dice el Levítico 16:27, los cuerpos muertos del becerro y del macho cabrío son quemados fuera del campamento. El autor de Hebreos nos habla, conforme al sacerdocio de Melquisedec, conforme a Yeshua, que también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, fuera del campamento. Y nos asombra ver cómo todo se va cumpliendo en nuestro Mesías. Y tal vez algunos dirán, bueno, ¿y por qué entonces Yeshua no murió en Yom HaKippurim? Porque Él estaba cumpliendo todas desde el inicio. Él es el Cordero de la Pascua. Y Él inicia en Pascua su redención, pero en ese primer y único sacrificio está haciendo el resto de sacrificios, todos. Así es que cuenta también para todos los sacrificios de todas las demás citas con el Señor. Aquí está entonces el Señor padeciendo fuera del campamento. Esto, ¿se acuerdan? Vimos la semana pasada que los cuerpos del becerro y del macho cabrío eran quemados y eran llevados por un hombre designado para esto. Y ese hombre también es el Señor, porque Él murió en soledad. ¿Se acuerdan cuando Él estaba en la cruz y dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y dónde estaban los discípulos? Fuera, lejos estaban de Él. Así es que Él sufrió en soledad, cargando el pecado de todos nosotros, cumpliendo con todos los sacrificios que la ley de Moisés o la ley de Dios dada a través de Moisés se ordenaban en el orden levítico arónico. Dice en su punto número 3, la libertad que tenemos en Yeshua. No solamente la de las fiestas, ¿verdad? Las de las citas el Señor ha cumplido en los sacrificios, sino también en este día especial que nos narra Levítico 25 del 9 al 10. Entonces haréis tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Este año del jubileo, que es cada 50, se pregona libertad. Y fíjense cómo el Señor, en ese tiempo que Él vino a ministrar
a mostrar su ministerio, ¿verdad? Dice estas palabras en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Yo pienso que Yeshua vino en un año de jubileo, porque estaba cumpliendo con esto que era el jubileo de dar libertad, de dar buenas nuevas, de dar vista. Todo esto nos habla de libertad, ¿no? Cuando Él sanaba, libertaba a los enfermos. Cuando Él le daba vista a los hijos, los libertaba de la oscuridad. Era el año agradable del Señor cuando Él vino a cumplir con su ministerio. Así que Él cumple también con el año del jubileo. Ahora vamos a ver el cumplimiento profético del día de la expiación. Y dice en su número 1, en Levítico 16, 12 al 19, este es un repasito. El sumo sacerdote esparcía, acuérdense, esparcía la sangre con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio y el altar del incienso para purificar el santuario de las impurezas, rebeliones y los pecados de los hijos de Israel. Quiero hacer mucho énfasis en todo esto porque es la sombra de lo que va a venir. O de lo que vino y de lo que va a venir, ¿no? Entonces, repito, el sumo sacerdote esparcía la sangre con su dedo 7 veces sobre el propiciatorio y el altar del incienso para purificar el santuario de las impurezas, rebeliones y todos los pecados de los hijos de Israel. Punto 2. Yeshua vino para expiar nuestros pecados, para salvar a su pueblo de sus pecados. Aún es tiempo de reconciliarse con Dios y anunciarlo al mundo como embajadores del reino. Es impresionante, ¿verdad? Cómo Yeshua expía nuestros pecados y no lo hace en el orden arónico. Vamos, Yeshua, la sangre de Yeshua no fue introducida en el tabernáculo o en el templo terrenal. No vemos a Yeshua crucificado o puesto en el altar del sacrificio del templo, ¿verdad? No lo degollaron los sumos sacerdotes físicamente, aunque ellos fueron quienes entregaron a Yeshua a la muerte. Entonces no podemos ser literales cuando Yeshua cumple las profecías o la sombra de lo que se le entregó a Moisés. No somos literales, recuerden, no podemos ser literales en el cumplimiento de la sombra y figura. Y aún así, Yeshua estuvo sacrificado y el altar donde estuvo sacrificado era esa cruz de madera. Esa cruz que fue totalmente manchada de sangre, ¿no? Ese fue su altar. Sí, ya, vamos para allá, ¿ok? Entonces, Yeshua, punto número 3, pronto volverá, pero como juez, justo para dar a cada uno sus obras. Entonces, la primera vez vino como redentor, como salvador, como expiación. La segunda vez va a venir como juez justo, para dar a cada uno según sus obras. Pero no decimos que la salvación no es por obras. ¿Cómo está eso, no? Porque aquí claramente dice que dará cada uno según sus obras. Sí, las preparó de antemano, pero ¿las obras entonces son el medio de salvación? No. Lo que el Señor va a hacer es retribuir de acuerdo a las decisiones que hemos tomado en esta tierra,
si hemos venido, si hemos sido obedientes a su voz cuando nos llama para ser salvos. Y entonces obedecemos porque somos salvos. No obedecemos para alcanzar la salvación. De esa manera nadie podría ser salvo. Pero el juicio, o sea, aquí es distinto, ¿verdad? Porque es un juicio de acuerdo a las obras, no es una salvación de acuerdo a las obras. Así que vamos a ver de qué se trata esto que el Señor dice que va a hacer cuando vuelva. Se le conoce como el día del Señor. ¿Han oído ese término? Muy usado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El día del Señor vendrá. Y es exacto, ¿no? Es grande y terrible. El número punto 4 dice, las profecías sobre este día se extienden a lo largo de las Escrituras. Vamos a ver una referencia en Génesis. En el capítulo 49, del 10 al 12, cuando Jacob está bendiciendo a los 12 hijos, le da su bendición también a Judá. Y vean lo que le dice a Judá. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo o Silo. Y a él se congregarán los pueblos. ¿Ven ya la profecía aquí? ¿Cómo está hablando de Yeshua? Sí, de Judá van a venir los reyes hasta que venga Silo o Silo. ¿Por qué? Porque Silo es la referencia hacia nuestro Mesías, el que va a cumplir. Y a él se congregarán los pueblos. Y esto lo vamos a ver hasta el milenio, donde se le van a congregar los pueblos. Así es que todavía no llegamos allí. El versículo 11 dice, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos de vino y sus dientes blancos de la leche. Vamos ahora a contestar. En Génesis 49, 10 al 12, en la profecía a Judá se hace referencia al decir, lavó en el vino su vestido y en la sangre de las uvas su manto. En el lagar lo que se hacía era pisar las uvas y quedaban todos los vestidos manchados. Y esto físico lo utiliza el Señor para hablar de lo que Él va a hacer. La sangre está representada por el vino, ¿ok? Entonces habla de mucha sangre, mucha sangre. Incluso ahí en Apocalipsis nos habla hasta dónde llega esa sangre, es impresionante. Seguimos, Isaías 13, 9 y 13 dice, he aquí, el día del Señor viene, terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Adonai de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. En Isaías 13, 9 y 13, el Señor va a convertir la tierra en soledad, muy bien, y raer de ella a sus pecadores, y hará estremecer los cielos y la tierra. Y la tierra se moverá de su lugar. ¿Se está moviendo la tierra de su lugar? Sí, ¿verdad? Se está cumpliendo eso porque hasta vemos cómo los cambios climáticos y todo esto, pero eso es pequeñito. Cuando el Señor mueva la tierra, cuando la estremezca, va a ser otra cosa. Apenas si nos espantamos con poquito, ¿verdad? No se espanten, por favor, no se espanten, tengan confianza. Esto que el Señor nos revela es para tener confianza y esperanza, no para infundir miedo, ¿ok? Vamos a seguir. Isaías 63, 1 al 6 dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado.
¿Ya ves por qué no debemos tener miedo? Porque es el año de los redimidos. ¿Eres redimido del Señor? Entonces, el Señor nos tiene en su corazón y nos recuerda y nos va a proteger. Pero es el día de la venganza también. Isaías 63 continúa. Miré y no había quien ayudara y me maravillé y que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Pon atención a este detalle. Aquí el Señor está diciendo que esparció, sino que derramó, y es algo muy distinto. ¿En dónde lo derramó? En la tierra. En Isaías 63, 1 al 6, los vestidos del Señor son de color rojo por la sangre con que fueron salpicados, porque pisó el lagar con su ira y su furor, y la sangre fue derramada en la tierra. Es el día de la venganza. Tengamos esto en cuenta, que el Señor viene. Esa sangre que se va a derramar es la sangre de esos pecadores, de esos que están rechazando al Señor como la ofrenda de expiación. ¿No quieres la ofrenda de expiación? ¿No quieres la sangre del Mesías? Entonces vas a derramar tu propia sangre, pero no hay salvación en ello. No hay salvación. Vamos a ver qué es realmente o para qué es este derrame de sangre. Continuamos. ¿Me puedes dar un clic dentro de la pantalla, por favor, Johnny? Ok. Vamos ahora a Apocalipsis 15, del 5 al 8. Y noten ustedes cómo se parece al día de expiación de Levítico 16. Dice Apocalipsis 15, 5 al 8. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Cuál es este tabernáculo? El verdadero, el que está en el cielo. Dice, y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente. ¿Se acuerdan cómo iba vestido el sumo sacerdote? De lino, ¿verdad? Y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Esto de ceñirse significa que están listos para actuar. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo. ¿Se acuerdan que se llenaba de humo el tabernáculo en el lugar santísimo? Pues aquí está. Se llena el templo de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Se acuerdan que al tabernáculo nadie podía entrar mientras el sumo sacerdote hacía la expiación? Pues esto es lo verdadero. Esa era la sombra y figura. La expiación es tanto para cubrir, para salvar, pero también para condenar a aquellos que no quieren ser rociados, que no quieren recibir esparcida la sangre del pacto. Uy, otra vez me moví. Ya, gracias. Apocalipsis 16:1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. En Apocalipsis 15, 5 al 8 y 16:1, las 7 copas de la ira son derramadas sobre la tierra. Y aquí viene la distinción. ¿Ustedes se acuerdan sobre dónde era esparcida la sangre con el dedo del sumo sacerdote? Ok, vamos a ver esto. Bueno, antes, Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder,
erguíos y levantad vuestra cabeza. No te está diciendo, tiembla y ponte así en un rinconcito. ¿Te dice que hagas eso? No, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. ¿Qué significa levantar la cabeza? Confianza. Porque vuestra redención está cerca. Tenemos que pasar por tribulaciones. ¿Y qué nos dicen los apóstoles acerca de las tribulaciones? Que tengamos gozo cuando estemos en ellas. Seremos perfeccionados en ese amor del Señor, pero además dice que nuestra redención está cerca. ¿No te emociona eso? ¿No se te pone, decimos chinita, ¿no? O no se te erizan los vellitos de pensar, ya pronto, ya falta poquito. Ya un poquito más, pero hay que sufrirle. ¿Estás dispuesto a sufrirle? Porque los cobardes, ¿qué dice el Señor? Quedan fuera. Así que hagamos esto que nos dice el Señor. Erguidos, levantar la cabeza con esa confianza, porque la redención está cerca. Ahora sí, vamos a ubicar el tiempo de el día del Señor en Apocalipsis. Tenemos en Apocalipsis 7 ¿qué? Candeleros. Ajá. Luego tenemos 7 sellos. Luego, del último sello se abre y da paso a 7 trompetas. Y luego, la última trompeta da paso a 7 copas de ira. Y en esta última copa que viene, el juicio a la gran ramera Babilonia. ¿Dónde está el día de expiación? En las 7 copas de la ira. Pero como les decía, la sangre que se dispersa en el día de expiación, el sumo sacerdote, ¿en dónde la esparcía con su dedo? Sobre el propiciatorio y el altar de oro que está delante del velo. Fíjense que mientras estaba estudiando, vi un comentario de una Biblia muy famosa que decía que el altar donde se estaba esparciendo esa sangre era el altar que está en el atrio, el de bronce. Y yo dije, no, es el de oro. Hay 2 referencias en la Escritura que dicen que es el de oro. Una está en Éxodo 30:10, si quieren anotarle. Éxodo 30:10 dice que es el altar de oro donde el sumo sacerdote iba a hacer expiación cada año. Y luego en Levítico 4:17, si no me equivoco, cuando el sumo sacerdote va a presentar el becerro también de la expiación por su pecado, también dice que es el altar de oro que está delante del velo donde se hace esta expiación. Pero más adelantito en ese capítulo nos dice que el resto de la sangre, lo que no se usa para esparcir, el resto de la sangre, ¿dónde se derrama? En el altar del sacrificio, el altar de bronce, es decir, fuera del santuario, fuera del lugar santo y santísimo. Esa figura de derramar el resto de la sangre que no se usó para expiar, se derrama fuera. Esto es lo que está haciendo el Señor en el día de la expiación. Está derramando la sangre en tierra, en el altar de bronce. ¿Sabes que el altar de bronce es figura de la tierra? ¿De nuestra tierra? Por eso se están derramando estas copas. ¿No quisiste la sangre de la expiación? Entonces vas a derramar tu propia sangre y ni así te vas a salvar. Lo que el Señor está haciendo es limpiar su tierra. Porque viene la nueva Jerusalén. Y entonces Pedro dice, todo será removido. Todo será quemado para dar paso a una tierra bien dispuesta, limpiecita para recibir la nueva Jerusalén, la eternidad. ¿Es importante el día de la expiación?
sonó la trompeta. El primer día del 7º mes ya pasó. Sonó la trompeta anunciando que el rey viene. Y el sonido de la trompeta, dice Apocalipsis, que se prolonga hasta que se cumpla el misterio del plan de Dios. Vean otra vez Apocalipsis. A veces pensamos que el sonido de la trompeta es un chiquito y ya. No, en Apocalipsis dicen los días de la voz del 7º ángel que tocó la trompeta, se consumará el misterio del Señor. Vamos, nos regocijamos en trompetas porque ya viene el rey, pero es tiempo de alistarse como las 10 vírgenes, y si eres de las prudentes, tendrás tu lámpara llena de aceite, que es el Espíritu del Señor en su fruto resplandeciente en ti, para poder recibir al rey. Pero vas a pasar por aflicción, porque el aceite se obtiene con aflicción, con tribulación. Y esa tribulación vendrá. ¿Amamos al Señor? Sí. ¿Deseamos que Él venga? Sí. Entonces vamos a pasar con gozo las tribulaciones, sabiendo que seremos perfeccionados, que el día del Señor pronto viene, el día, el año agradable para sus redimidos. Eso esperamos. Así que mis hermanos, les agradezco este viaje que hicimos por Yom HaKippurim, que sea de bendición y que reflexionemos. Señor, gracias porque tú me has dado redención. Has expiado mis pecados y no vendré a condenación, sino que he pasado de muerte a vida. Amén. Amén. Gracias al Señor. Gracias a nuestros hermanos. Nos reconectamos en un momento al servicio. Muchas gracias.